nació en 1967. Es el último de 5 hermanos. Gozó de una infancia llena de felicidad, complicidades, travesuras y grandes ilusiones en su natal El Salvador. Bueno, yo tuve una infancia muy bonita. Crecimos en un pueblo que se llama Nejapa, en El Salvador. Y una hacienda pequeña, pero muy sano, porque creo que era muy bonito crecer en un ambiente donde era todo, puede ser hasta cierto punto sano, porque una de las cosas que me encantaba a mí era correr, subir árboles, nadar, me encantaba inventar cosas con mis amigos. Y fuimos Boy Scouts, todos los hermanos fuimos Boy Scouts, y eso fue una etapa de mi vida que fue muy bonita porque aprendimos mucho. Pero la Guerra Civil de El Salvador obligó a su familia a dejar el país en 1981, quedando atrás patrimonios y recuerdos para iniciar una nueva vida en los Estados Unidos. Yo creo que todos los que vivimos en El Salvador y somos de El Salvador, que somos contemporáneos ahora, entendemos lo que pasó en El Salvador. Y fue un momento bien difícil y gracias a Dios conseguimos una visa para el sueño americano y llegamos acá. Creo que el 22 de junio de 1981, y todo era diferente, no hablábamos el idioma, la cultura, fue como un shock cultural, pero gracias a Dios creo que a esa edad, tenía 13 años en el momento, comencé a adoptar la cultura, a absorber el idioma, a adaptarme a lo que era el sistema americano y hasta cierto punto el sueño americano. Yo digo esto porque me acuerdo lo primero, estaba tomando clases de ESL, inglés como segunda lengua, y uno de los conceptos que se me quedó bien clarito fue que estaban hablando del sueño americano, que cualquier persona que viniera a los Estados Unidos y se lo propusiera, podía lograr el sueño americano. Y me acuerdo, estábamos estudiando las biografías de Thomas Edison, de Vanderbilt, de los Rockefellers. Estudiamos también otra biografía de Henry Ford. Llegaron a este país y eran pobres, pero tenían una mentalidad totalmente diferente. Sabían que si ellos hacían las cosas diferentes, podían lograr cosas extraordinarias. Y eso se me quedó en la cabeza. Y yo dije, en ese momento, me acuerdo, yo en este país no voy a ser pobre. Y cuando muchos hablamos de la pobreza, a veces la gente malinterpreta de que uno no quiere ser parte de la pobreza. Y lo que quiero decir es que nosotros tenemos la capacidad de desarrollarnos personalmente para lograr cosas grandes en la vida. Sin embargo, el proceso de adaptación no fue del todo fácil, y más aún con el divorcio de sus padres a tan solo 3 meses de haber llegado a los Estados Unidos. Hubo un golpe emocional a mí especialmente, creo que a mis hermanos también, pero yo personalmente sentí de que ahora iba a ser más difícil, y fue más difícil. Bueno, yo tenía 13 años de edad, y le voy a decir que sí fue un dolor, porque a pesar de que mi madre había estado ya aquí 2 años en los Estados Unidos, llegar acá y saber que nuestra familia se había desintegrado en ese momento, fue difícil, bien difícil, porque ahora económicamente y socialmente nuestra vida había cambiado. Pero ahora recuerda que precisamente esos momentos difíciles y de escasez económica fueron los que hicieron de aquella madre y sus 3 hijos una familia fuerte. Fue difícil porque ahora mi madre trabajaba bien duro, trabajaba bien fuerte. Entonces tenía que hasta cierto punto mantener a 3 personas. Yo era el menor, mi hermano y mi hermana. Entonces fue difícil, entonces nosotros tuvimos que aportar a la familia, tuvimos que trabajar. Yo me acuerdo, mi primer trabajo tuve que salir a trabajar y mi primer trabajo fue botando basura en una compactadora en Virginia. Pero ¿sabes qué? Eso creo que fue lo que nos hizo fuerte. Al principio pensábamos que era un dolor que lo tuvimos que, creo que a la misma vez, superar. Pero eso es lo que nos hizo a nuestra familia fuerte. Yo creo que si hubiese sido fácil todo, no hubiésemos tenido la energía o las ganas de querer salir adelante. Porque había escasez, nos dimos cuenta que iba a depender de nosotros. Si nos quedábamos en la miseria o salíamos tarde o temprano
a vivir una vida mejor. Apostarle a la educación fue una de las decisiones determinantes de Henry Aldana. Inició estudiando una carrera de comunicaciones, pero más tarde descubriría su pasión y habilidad por la ciencia de los números. Cuando comencé la universidad empecé a tomar clases generales, pero encontré algo que me encantaba, que era la comunicación. Empecé a tomar clases de radio, de audiovisuales, una clase de televisión y la historia de la comunicación, y me encantó. Inclusive hicimos ediciones en las clases, pero en el camino me encontré con, voy a decir, con obstáculos también, y eran personas que tal vez no creían en la profesión. Una de mis profesoras dijo que era difícil esa profesión y que si no éramos los mejores no íbamos a estudiar. Entonces eso, una profesora que le diga eso, lo desmotiva a uno. Pero no fue eso, sino conocí a una buena profesora, que era economista, y empecé a estudiar economía. Y mi vida fue de comunicaciones a economía, y de repente, como economista tenemos que tomar contabilidad. Y la realidad es que la contabilidad no la entendía. El primer curso que tomé, me poncharon. Tuve que tomarlo otra vez, inclusive 3 veces tomar la primera clase de contabilidad para entenderla. Pero llegó el momento que me di cuenta que la contabilidad era bien simple, y era la ciencia de organizar números, eso es todo. Y empecé a estudiar contabilidad, y fue interesante porque tuve un maestro que me decía, no importa la hora que fuera, que le llamáramos a cualquier hora. Yo me acuerdo que yo le llamaba a las 2, 3 de la mañana, cuando me quedaba pegado y ya no podía pasar la tarea, y el señor se levantaba y me explicaba, y yo me saqué una A en esa clase. Yo me acuerdo lo que él dijo cuando comenzó la clase: cualquier estudiante que se saque una A en esta clase va a poder trabajar para cualquier despacho haciendo contabilidad y bookkeeping.